La psicología humanista, también llamada la tercera fuerza, surgió como una respuesta al reduccionismo de las corrientes anteriores. Su meta era devolverle a la psicología la idea de que el ser humano es más que impulsos o reflejos. Es una persona libre, consciente y capaz de encontrar sentido. Bajo esa visión, diferentes autores propusieron modelos de intervención centrados en el crecimiento, el sentido y la experiencia vivida. Y aunque cada uno abordó desde su propio camino, todos compartieron una misma fe, la confianza en el potencial humano. Allport nació en 1897 y fue uno de los primeros en estudiar la personalidad como algo propio de cada individuo. En su época, la mayoría de los psicólogos seguían el psicoanálisis o el conductismo, pero él no estaba del todo de acuerdo con ninguno de los dos. Decía que el psicoanálisis se enfocaba demasiado en el pasado y en el conductismo se quedaba solo en lo que se podía ver del comportamiento. Él proponía una visión más equilibrada, ver a las personas como un todo, alguien activo, con metas, seguimientos y una forma particular de pensar y actuar. Según Allport, la personalidad es una organización dinámica que influye en cómo somos, cómo pensamos y cómo actuamos. Una de sus ideas más conocidas es la de los rasgos de personalidad, que son esas características estables que nos hacen comportarnos de cierta manera. Él habla de tres tipos: los rasgos cardinales, que dominan casi toda la vida, como la compasión, la ambición o la honestidad; los rasgos centrales, que describen cómo somos en general, como ser simpático, responsable o reservado; y los rasgos secundarios, que solo aparecen en algunas situaciones, por ejemplo los gustos o las pequeñas manías que todos tenemos. Otra idea muy importante en su teoría es el propio, que es básicamente el yo, o el sentido que cada persona tiene de sí mismo. Es todo lo que sentimos como parte esencial de quienes somos, nuestra identidad, nuestros valores, nuestros sueños y lo que en realidad nos motiva a seguir adelante. Allport también propuso algo que se llama autonomía funcional, que significa que nuestras motivaciones actuales pueden volverse independientes de su origen. Por ejemplo, alguien que puede empezar a hacer ejercicio por obligación, pero con el tiempo lo hace porque le gusta y lo hace sentir bien. Para él, la salud mental tenía que ver con lograr una identidad clara, tener metas definidas, mantener relaciones significativas y vivir con coherencia. A esto le llamaba madurez psicológica. Algo que me parece muy bonito de su pensamiento es que decía que el diagnóstico en psicología no debería ser una etiqueta, sino una forma de entender a la persona completa, con su historia, su contexto y su manera única de ser. El estudio de la personalidad no se trata de encontrar leyes universales, sino de comprender la singularidad de cada individuo. Gordon Allport. Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense que marcó un antes y un después en la historia de la psicología. Estamos hablando de una época donde el psicoanálisis se enfocaba en la enfermedad y el conductismo en la conducta observable. Pero por su parte, Maslow propuso algo muchísimo más diferente: estudiar lo que hace al ser humano sano, pleno y también feliz. Su teoría se conoce como la psicología de la autorrealización. Pero, ¿qué es la autorrealización? Maslow creía que dentro de cada persona existía una tendencia natural al crecimiento, una fuerza que nos impulsa, se podría decir, a convertirnos en lo que realmente podemos ser. Él también tiene su famosa pirámide de las necesidades, la cual explica que todos comenzamos buscando cubrir lo básico: alimentación, seguridad, afecto. Pero cuando esas necesidades se satisfacen, emergen otras mucho más profundas, como lo podemos ver en la necesidad de sentido, también de creatividad y trascendencia. Maslow distinguió entre dos tipos de motivaciones: las de eficiencia, que buscan llenar vacíos, y las del ser, que surgen cuando actuamos desde la plenitud. Estas últimas nos acercan a los valores más altos, los cuales vendrían siendo la verdad, la belleza, la justicia, la autenticidad. También habló de las experiencias cumbre, que son momentos de profunda conexión con la vida, donde sentimos unidad, incluso asombro. Estos son instantes en los que el ser humano toca lo mejor de sí mismo.
y descubre que todo tiene sentido en lo cotidiano. Desde este enfoque, la intervención psicológica no se centra solamente en corregir lo que está mal, sino en potenciar lo que ya está bien. El terapeuta acompaña el proceso de crecimiento, fomenta la autocomprensión y ayuda a crear condiciones que permitan florecer. Maslow nos recuerda que la salud psicológica no es ausencia de problemas, sino la capacidad de vivir con propósito, creatividad y amor. Como él mismo decía, lo que un hombre puede ser, debe ser. A veces, en el medio del ruido del mundo, entre exigencias, juicios y apariencias, olvidamos una verdad profunda, que dentro de cada ser humano existe una fuerza silenciosa que busca crecer, sanar y realizarse. Carl Rogers, psicólogo americano, uno de los grandes representantes de la psicología humanista, dedicó su vida a comprender esa fuerza interior. Él creía firmemente que todos, absolutamente todos, tenemos dentro de nosotros los recursos necesarios para nuestro propio crecimiento. Solo necesitamos el ambiente adecuado, un entorno donde haya respeto, comprensión y aceptación. Rogers llamó a su propuesta enfoque centrado en la persona. Una forma de terapia, también una filosofía de vida. Este enfoque no busca dirigir a la persona ni decirle qué hacer, sino acompañarla en su proceso de descubrir quién es realmente. El terapeuta, más que un experto que da soluciones, es un compañero de ese camino. Alguien que escucha sin juzgar, que comprende sin imponer, que confía profundamente en la capacidad del otro para encontrar su propio camino. Rogers afirmaba que ese cambio verdadero ocurre en la relación, en el encuentro humano entre terapeuta y consultante, entre dos personas que se reconocen y se aceptan tal y como son. Para que ese crecimiento sea posible, él identificó 3 actitudes esenciales. La primera es la congruencia, que significa autenticidad, coherencia entre lo que siento, pienso y hago, ser uno mismo, sin máscaras, sin pretender ser perfecto. La segunda es la aceptación positiva e incondicional, esa capacidad de aceptar al otro sin condiciones, sin peros, sin juicios, mirar al otro con respeto, con la certeza de que su valor no depende de lo que haga o diga, sino de lo que realmente es. Y la tercera, que realmente a mí me parece la más profunda de todas, es esa comprensión empática. Ponerse en el lugar del otro, ver al mundo o intentar verlo a través de sus ojos. La empatía transforma, porque cuando alguien se siente realmente comprendido, comienza a sanar desde adentro. Hay una frase que realmente me encanta de Carl Rogers y es que la verdadera felicidad está en aceptarse uno mismo y entrar en contacto con uno mismo. Ahora les hablaré de Fritz Perls. Nació en Berlín en 1893. Es el creador de la terapia Gestalt. Más que un método clínico, la Gestalt es una forma de vida, una invitación a ser presentes, a conectar con lo que sentimos y con lo que realmente necesitamos. Perls buscaba que las personas alcanzaran madurez emocional y aprendieran a autorregularse, es decir, a reconocer sus propias necesidades y satisfacerlas sin depender de otros. Para él, la salud emocional surge cuando el cuerpo, las emociones y la mente funcionan en armonía. Perls partía de una idea muy poderosa. El todo es más que la suma de sus partes. O sea, que no podemos entender al ser humano separando lo físico, lo emocional y lo espiritual. Todo está conectado. Por eso, esta terapia no busca tanto explicar por qué las cosas, sino observar el cómo ocurren. En lugar de analizar el pasado en exceso, la Gestalt se centra en el aquí y el ahora, en lo que la persona está sintiendo y viviendo en este momento. Perls se inspiró en muchas corrientes, la psicología Gestalt alemana, el psicoanálisis, la fenomenología, el existencialismo e incluso en técnicas teatrales y corporales. De hecho, él creía que el cuerpo guarda memorias emocionales y por eso en terapia se trabaja con gestos, posturas y la respiración.
La tarea del terapeuta gestáltico no es interpretar ni decirle al paciente lo que pasa, sino acompañarlo a tomar conciencia de sí mismo. Cuando la persona se da cuenta de lo que siente, puede integrar sus partes fragmentadas, sanar sus conflictos internos y reconectarse con su vitalidad. El objetivo final es que la persona alcance una conducta más integral y auténtica, dejando de interrumpirse o de reprimir sus emociones. Como decía Peirce, se trata de volver a contactar con la vida, con el placer y con el presente. Y ahora una frasecita de Peirce y de la terapia Gestalt. Yo soy yo, tú eres tú. No soy en este mundo para llenar tus expectativas, ni tú para llenar las mías. Si por casualidad nos encontramos, es hermoso. Si no, no puede remediarse. Yo voy a hablarles de Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazi y que, a partir de esa experiencia tan dura, desarrolló una forma de terapia completamente distinta, la logoterapia. Lo interesante de su propuesta es que se centra en la búsqueda del sentido. Según Frankl, lo que realmente mueve al ser humano no es el placer ni el éxito, sino encontrarle un sentido a su vida, incluso en medio del sufrimiento. Frankl decía algo que me parece increíble. El hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas: elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Esa frase resume todo su pensamiento. Él vio como muchas personas perdían todo en los campos de concentración, pero algunas lograban mantenerse en pie gracias a que encontraban un motivo para seguir viviendo, aunque fuera pequeño. La logoterapia parte de ahí, el poder interior que tenemos para decidir cómo responder a lo que nos pasa. En terapia eso significa que el psicólogo no trata de curar al paciente, imponiéndole una explicación, sino acompañándolo a descubrir su propio sentido. Frankl creía que el papel del terapeuta era más el de un guía, alguien que ayuda a la persona a hacerse las preguntas correctas, no a darle las respuestas. Si lo pensamos bien, la logoterapia tiene mucho que enseñarnos hoy. Vivimos en una época donde todo gira alrededor del rendimiento, de estar bien, de ser productivos. Pero Frankl nos recuerda que el sufrimiento también tiene un lugar, que no todo dolor debe eliminarse rápido, sino entenderse. Desde un punto de vista profesional, su enfoque nos invita a mirar al ser humano completo, no solo al síntoma o al diagnóstico. Ahora, claro, también hay que reconocer que su propuesta tiene límites. No siempre es fácil hablar de sentido cuando alguien atraviesa un dolor muy profundo o una enfermedad mental grave. Pero ahí está lo valioso de su mirada. No es una receta mágica, sino una forma de entender la vida con responsabilidad y libertad. Lo importante es que como profesionales o futuros profesionales no olvidemos esa parte humana que a veces la ciencia deja a un lado. Para cerrar, me gustaría dejar otra frase de Frankl, que siempre me hace pensar. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y creo que eso resume lo que él intenta enseñar con su terapia. No siempre podemos controlar lo que pasa afuera, pero sí podemos decidir qué hacer con esto. Al final, la logoterapia no es solo una técnica, sino una forma de vivir. Nos recuerda que cada persona tiene una historia, un propósito, y que incluso en el dolor más grande puede haber una posibilidad de transformación. Para Alport, cada ser humano es único. Para Maslow, todos buscamos crecer. Rogers nos invita a aceptarnos. Peirce nos enseña a vivir en el presente. Y Frankl nos recuerda que incluso el dolor puede tener sentido. Para finalizar este viaje, queremos decir que la psicología humanista nos enseña que somos libres, responsables y capaces de transformar nuestra existencia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las vertientes de la psicología humanista.